Hola, bueno, gracias primero por venir a este conversatorio. La dinámica va a ser, primero va a hablar Eduardo, luego Luis Fernando y luego voy a hablar yo. Presento un poco el panel para quienes no los conocen o no nos conocen. Bueno, Eduardo Toquechi nos acompaña primero. Es un artista de amplia trayectoria. Creo que no necesita mayor presentación en ese sentido, pero lo hemos invitado particularmente porque él fue uno de los artistas que participaron en la muestra que se exhibe ahora en la Casa de Literatura hasta el 15 de agosto. Y bueno, se le solicitó hacer un trabajo en función a el bestiario de Watanabe, una serie de problemas que ello suscitaba, ¿no? Y luego nos acompaña Luis Fernando Jara, que es poeta, investigador y profesor, o ha sido profesor de distintas universidades, como la Universidad de Coruña, ha enseñado también en Toulouse, en Francia, en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es profesor del Departamento de Humanidades de la PUC, de la Católica, y además también, aunque él no lo sepa, ha sido particularmente importante para definir las rutas de investigación y de curaduría para la exposición, sobre todo a partir de su trabajo, que fue una tesis, según entiendo, ¿no? La poética del ojo, ¿no? Y verán la relación desde el título de la muestra, ¿no? Que se llama Watanabe, el ojo y sus razones, ¿sí? Entonces vamos a dialogar sobre las relaciones entre el cuerpo y el bestiario en la obra de Watanabe, y para eso vamos a darle la palabra primero a Eduardo. Gracias, Rodrigo. Hablar de Watanabe en estos momentos es como hablar del hermano mayor, hablar de el hombre que hablaba bastante por teléfono. Es más, con respecto a este bestiario, podría decir que soy testigo de muchas llamadas a eso de las 11 de la noche de parte de José, diciéndome: acabo de hacer un poema de animalitos. Hacer un poema de animalitos para mí significaba escuchar durante una hora aproximadamente las diversas variantes de un poema, por ejemplo, el de la mantis, o el de los bueyes, o el de banderas en la niebla. En realidad, así era José a la hora de hablar sobre esos poemas que eran sumamente especiales. En algún momento yo pienso que tengo esta imagen de un José Watanabe parado en lo desolado de Laredo, y que se le acerca la hormiga, que se le acerca la mantis, el grillo, la piedra, la planta, y le piden que les dé un nombre, y les piden que les haga por favor, le ruegan a él que haga un poema sobre ellos, porque ya los iba a convertir en seres muy especiales. Una vez que ya los tocaba él con la palabra y el poema, ya dejaban de ser un grillo, un perro. Dejaba de ser él y comenzaban a convertirse en el grillo, el perro. O sea, esta manera en la que uno puede hacer que las cosas tengan su espacio en el mundo, ¿no? Y creo que también alimentado por una enorme curiosidad. A mí, cuando me preguntan cuál es
¿Cuál fue la mayor virtud de José? Yo digo que era un tipo demasiado curioso. En su misma biografía seguramente algunos anotarán que José descubre que tiene una peligrosa enfermedad por ser curioso, por leer, por ver, por leer. En una época en la que no existía Wikipedia, José fungía de wikipédico. Era un ser totalmente iluminado por la curiosidad. Pensar en José Watanabe es pensar pues, en un ser cuya mirada, de alguna manera, renombraba el mundo. Esta idea de tener una mirada peculiar para ver, para pasar, por ejemplo, en una demolición en Barranco y ver unas huellas de un perro hechas sobre la quincha. Entonces, ver eso y hacer de eso un poema, hacer de la vida misma, de lo cotidiano, un poema, o simplemente observar un pájaro, observar un modelado con una toalla húmeda, o simplemente mirar el tubo de sangre que iba bajando hacia su brazo, por ejemplo, con este poema en el que él dice que eso que está recibiendo no es una donación, sino es un regalo de toda la especie. El envío se llama, ¿no? el poema. Y esa cosa mágica, en realidad, de poder darse cuenta de lo que está pasando. O sea, darse cuenta del fenómeno cotidiano de cualquier cosa. No es que de cualquier cosa se pueda hacer poesía, tal vez sí, pero en el caso de José él posaba su mirada sobre este hecho, y justamente ese posarse sobre ese hecho, sobre ese fenómeno, podría ser una gota de rocío, podría ser un pedazo de hielo, podría ser cualquier cosa, un plato en el vegetariano, y eso convertirlo en un poema. Pero ¿cómo convertirlo en un poema? ¿Cómo darle esta dignidad de poema? ¿Cómo darle esta estatura de poema? ¿Cómo darle esta calidad que abraza, en realidad, de poema? Yo creo que ante todo es la curiosidad, es buscar eso, y después esta especie de transformar eso con palabras y de alguna manera hablarnos de la mantis, pero hablar de las relaciones humanas, de paso, como quien dice, de paso, con esta cosa que él no quería ser, este gran sabio que daba lecciones. Simplemente era ese comentario que nos iba aclarando que muchas de las cosas que parecen banales se convierten en poderosos actos de poesía. Para mí, trabajar con Watanabe durante muchos años, trabajar no solamente... Hicimos una escenografía para Regina Alcover. Es un programa de televisión. Después me llamó para hacer una escenografía en un programa de mediodía criollo. O también la escenografía para Guillermo Yacosa, o en todo caso, hacer muchísimas cosas, ¿no? Acompañarlo en el teatro, acompañarlo en lo que nosotros llamábamos el casting, es decir, teníamos los dibujos para los personajes de los cuentos infantiles. Entonces el día de casting era que yo dibujaba y
Y él decía, no, es un poquito más largo, es más delgado, no, es más bajo. Entonces hacíamos un casting virtual prácticamente de los personajes que iban a ir. Y también esta enorme manera de decir, de poder enfocar no solo la poesía, porque también creo que él tiene una poesía muy cinematográfica, por los largos años trabajando en cine, ¿no? Esta idea de la poesía cinematográfica, esta idea de una escena que de pronto, como una especie de satori, de estado de iluminación, de pronto esta escena se le clavaba en la cabeza y meses después aparecía transformado en un poema. Creo que eso es lo mágico, y tener también creo que Watanabe fue mi mejor amigo hipocondríaco que jamás voy a volver a tener. Un hombre que estaba muy consciente del cuerpo. Eso lo hablarán el resto de poetas, pero era un hombre muy consciente, así como de los fenómenos que ocurrían alrededor, en donde él convertía a su gato en un practicante de yoga. Él sentía su cuerpo. Esta percepción y esta conciencia del cuerpo para justamente esta sensación tortuosa convertirla en palabras, convertirla en poemas. Y es claro que eso se daba mucho en Watanabe. Animales, cuerpos, fenómenos diarios, todo eso es la poesía de Watanabe. Y creo que la idea de la mirada como portadora de esta magia y este cambio, ¿no? Vamos a estar un rato aquí conversando, así que le paso la palabra. Muchas gracias, Eduardo. Eduardo ha evocado algunos aspectos del ciudadano o de la persona de José Watanabe y también algunos aspectos de su poesía, y quiero recoger algunas de las ideas, algunos de los recuerdos, de las anécdotas que ha contado para, digamos, de alguna manera ya encaminar por ahí el conversatorio, ¿no? Eduardo aludía a la enorme curiosidad de Wata y efectivamente una enorme curiosidad y un enorme conocimiento, digamos, de todo, ¿no? Y de aspectos o de temas o de asuntos que en principio no tienen que ver con la poesía. Por ejemplo, la geología, ¿no? Y justamente esa formación o esa información muchas veces luego se veían cristalizados en textos poéticos, ¿no? Hay este lindo texto que se llama Animal de invierno, por ejemplo, ¿no? Donde la voz poética simula estar dentro de, bueno, está en una especie de cueva gigantesca, ¿no? O de montaña, digamos, ¿no? Y le parece que está dentro de un animal disecado, ¿no? Claro, claro, hay algunos conocimientos sutilmente de geología que por ahí filtran, ¿no? Claro, alguna vez Wata comentaba que tenía dos amigos geólogos, uno a quien efectivamente le preguntaba sobre estas cosas, incluso con quien viajó y conoció, en fin, algunas montañas, algunas minas, qué sé yo, y otro que lo llamaba de vez en cuando para hablar de su poesía, ¿no? Y a partir de esa, digamos, relación amical con los geólogos, empieza a tener una formación, una información sobre geología que luego, como decía, lo hemos convertido en texto literario, ¿no? Bueno, entonces, digamos, en Animal de invierno, quiero rescatar el término animal, tenemos a una poética que, consciente de su precariedad, ¿no?
hablando del cuerpo, en general el cuerpo, quiere trascender de alguna manera al hacerse una con la naturaleza, ¿no? Y hay justamente, por esa conciencia enorme del cuerpo a la que ha aludido Eduardo en ese momento, de un cuerpo precario, digamos, espacio de la enfermedad y eventualmente de la muerte, hay este deseo de trascender, ¿no? Siendo parte de un universo, digamos, panteísta, ¿no? De una unidad más amplia, ¿no? Lo vemos en Animal de Invierno, lo vemos también en Última Noticia, este poema en el que alude al deseo de regresar convertido eventualmente en los pulmones de un ternero, qué sé yo, ¿no? En fin, ahora, también, a propósito de Animal de Invierno y el concepto de animal, quiero recordar que aparecen muchos animales en la poesía de Watanabe, ¿no? El bestiario de Watanabe es diverso, ¿no? Es como en fin, todos los que conocemos un poco de la poesía de Watanabe lo podemos reconocer fácilmente. Lo interesante es el tipo de relación que establece con él. Alguna vez comentaba él que estando en Londres le preguntaron, por qué aparecían tantas mascotas en su poesía. Y él se sorprendió de que le preguntasen por mascotas, ¿no? Porque claro, él obviamente no las concebía como tal, ¿no? Para él los animales eran parte de su entorno natural, cultural, digamos, ¿no? La relación con la naturaleza, con la flora y con la fauna en su poesía es evidente, ¿no? Y para él eran como parientes, ¿no? O como un paisano, como dice en este poema el que habla del talador, ¿no? Que cuelga su lámpara de querosene, está el perro ahí rodeándolos, esperando los huesos de la iguana, y cuando la voz poética cuenta, ¿no? Digamos, arroja los huesos más allá de la zona de confianza, donde proyectaba la luz, el talador le llama la atención, le dice, no arroje los huesos lejos, el perro también es paisano, o sea, es parte de esta comunidad de alguna manera, de esta hermandad, de esta fraternidad, ¿no? Entonces, por ahí podemos empezar a hablar acerca de la relación, de la presencia del bestiario en la poesía de Watanabe y su relación estrecha con la voz poética, ¿no? En general, los animales aparecen allí como vehículos simbólicos, como, digamos, alegorías o parábolas, o en fin, digamos, están allí para aludir a varios aspectos que tienen que ver con la condición humana, ¿no? Y están ahí, digamos, como objeto de contemplación y objetos de contemplación que a su vez establecen una relación estrecha con el sujeto que ve y que ve de forma acuciosa, de forma lúcida, ¿no? Que ve y en esa imagen que puede ser una imagen banal para cualquiera de nosotros, en Watanabe había otra cosa, había una trascendencia, ¿no? Hay un hermosísimo texto, se llama El Acuerdo, ¿no? Donde habla del chotacabra sobre el toro, estupendo texto, ¿no? Que dice muy bien de ese tipo de relación entre los animales que de alguna manera, a la que de alguna manera él hubiese aspirado también, ¿no? Una relación muy estrecha, un acuerdo implícito, en fin, una simbiosis ahí, una sinergia que en general, al final, la voz poética es consciente de que no puede lograr, ¿no? En fin, no me he puesto a contar la cantidad de poemas en las que los animales están presentes, pero fácilmente llegan los 40, 50 textos sin exagerar, ¿eh? En fin, y bueno, ya, para no prolongar mi intervención, regreso luego a hablar sobre esto. Te paso. Sí, creo que la dinámica van a ser como varias ruedas, porque sí estábamos pensar esto más como una conversación. A lo que han comentado Eduardo y Luis Fernando, yo quería añadir un punto más que tiene que ver con de qué modo se inscribe Watanabe dentro de una tradición muy fuerte en el Perú que, digamos, tiene que ver con su referencia constante al tema del cuerpo
y en alguna medida también al tema del bestiario de los animales, ¿no? De hecho, en una entrevista que me acuerdo que aparece en la revista Fornix, ¿no? Le preguntan por su recurrencia del tema del cuerpo, que aparece, bueno, creo que en toda su obra, pero creo que de modo más concreto en Cosas del Cuerpo, Historia Natural. Bueno, hay un capítulo además dedicado a la enfermedad que está en íntima relación con el tema de la corporalidad en el uso de la palabra, que se llama Krankenhaus, que significa precisamente hospital en Alemania. Bueno, se le pregunta por ese tema y él menciona que esta es una oportunidad de inscribirse dentro de una tradición poderosa en el Perú, que es la tradición de, entre principales referentes, ¿no? Vallejo, Eyelson, Varela, ¿no? Y eso es interesante porque, digamos, a nivel generacional, que es el modo más cómodo que tenemos para inscribir justamente a un poeta dentro de un canon, dentro de una tradición, él se asume siempre como insular, ¿no? O más que se asume él, lo asumen también los críticos, ¿no? Él es conocido dentro de los 70 como el poeta insular junto a Abelardo Sánchez León, ¿no? Porque precisamente era más escéptico respecto a la posibilidad de la poesía como un agente de transformación, de cambio social, etcétera, ¿no? Pero entonces se inscribe a nivel temático recurriendo a una serie de poetas, bueno, consagrados, maestros para él, como Eyelson, Varela y Vallejo, ¿no? Vallejo, bueno, ahora recuerdo la típica imagen de este poema donde habla el burro, ¿no? El burro peruano del Perú, ¿no? Perdonen la tristeza. En Varela hay también una constante referencia a animales, pero creo que la animalidad en Varela no solo tiene que ver con la referencia a seres vivos concretos, sino con una especie de atmósfera en donde la animalidad, antes que el animal, es convocada para hablar de una dimensión desconocida del propio cuerpo, ¿no? Y por eso se utilizan animales como arañas, como hormigas, a veces son adjetivados los animales, ¿no? Hormigas como esta sensación hormigueante del propio cuerpo que se instala en la lengua y que es lo que finalmente produce el poema, ¿no? Como un lugar abierto a la duda, a lo desconocido, a lo inefable, etc., ¿no? Pensaba en otro poeta también como Cisneros, Antonio Cisneros. Particularmente pienso en el canto ceremonial contra un oso hormiguero, ¿no? En donde los animales, por ejemplo, aparecen como vehículos o símbolos que representan fobias, ¿no? Y en ese sentido, los animales son lo otro respecto del hombre. Es de nuevo lo desconocido, pero creo que en su caso, y eso es también interesante para pensarlo en contraste con Watanabe, ¿no? Los animales aparecen como lo desconocido porque creo que su voz estaba muy instalada en lo urbano. Entonces, justamente el animal es lo que invade un espacio en donde no estamos precisamente acostumbrados a ver animales salvajes, o que en todo caso hacemos el ejercicio de pensarlos como mascotas y no como parientes, como decía Luis Fernando, ¿no? Citando a esta entrevista que se le hace a Watanabe, ¿no? Entonces, en el caso de Watanabe creo que es distinto, ¿no? El animal no aparece como lo otro que irrumpe en el propio ser humano o en el propio cuerpo, sino más bien aparece dentro de un espacio de convivencia que es el espacio del paisaje, de la naturaleza. Y por eso creo que el modo en el cual Watanabe introduce a los animales dentro de poemas tiene que ver con lo que señalaba Eduardo hace un momento, ¿no? Son partícipes siempre de una escena más grande. No es que los aísla para, digamos, a través de ellos hablar de otro orden de cosas, ¿no? Sino que más bien el ojo de Watanabe se instala dentro de una escena y rescata ciertas sabidurías o cierta inteligencia del animal que discurre con una lógica propia en un paisaje, ¿no?
Por eso habla de animales también nada mascotas, ¿no? Mantis religiosa, ¿quién puede entender a la mantis religiosa como una mascota, ¿no? Ciervos, ardillas, orugas, ¿no? Lenguados, por ahí aparece también el perro, ¿no? Otro punto que quería comentar es que creo que también eso es algo singular de la poesía de Watanabe, si es que uno revisa la tradición, el modo en el cual el cuerpo se entiende de algún modo integrado con algo que en principio podría ser también su otro, que es la naturaleza o el paisaje, ¿no? Y esta integración creo que ocurre también de modo muy visual. No es solo una integración, como ha mencionado Luis Fernando, en la cual el cuerpo termina disolviéndose en algo mucho más vasto, mucho más grande, precisamente como un paisaje. Eso es algo muy propio de una poesía romántica, ¿no? En general, de la filosofía del romanticismo, ¿no? Que finalmente el cuerpo es una singularidad que tiene que disolverse o hacerse uno con la unidad de la naturaleza, ¿no? Hay esta cosa de disolución, pero es una disolución mucho más física. Es la disolución del cuerpo dentro de la materia de la naturaleza, a diferencia del romanticismo, en donde se habla de una disolución más bien espiritual, ¿no? Es el alma la que debe hacerse uno con el alma del universo, digamos, ¿no? En ese caso, Watanabe creo que es bastante más materialista que este romanticismo más del siglo XIX, digamos, ¿no? Y pienso ahí en dos poemas. Pienso primero en el poema Canción, que es un poema muy bonito porque habla, de nuevo, de una escena súper cotidiana, él de niño, en una visita, me imagino, con su colegio, en donde de pronto una señorita que llama Esther, la maestra de escuela, ¿no?, pide permiso para hacer pichi dentro de un campo abierto, dentro de un paisaje, digamos, ¿no? Y Watanabe, con esa mirada pícara de niño, como que la ausculta desde un costado y a partir de ahí comienza a poetizar en una imagen mínima que creo que es muy poderosa y que creo que puede calar también muchas de nuestros inconscientes de niño, o no sé, el mío particular al menos. Esta imagen según la cual haces pichi, ahí tiene referencia este verso, pichi de mujer no es pichi de hombre, ¿no? Haces pichi y de pronto él se queda pegado viendo cómo la orina va avanzando hasta remontar la colina, llegar donde el buey y finalmente prolonga su imaginación, ¿no? Y la orina humana, corporal, orgánica, termina siendo parte física del paisaje. Otro poema que me remite a eso es el poema La Sangre, que creo que es muy elocuente al respecto y acá voy a, para no cometer herejía con Watanabe, no voy a parafrasear su poema, sino voy a leer un fragmento, ¿no? Dice: la sangre puede oír, los órganos están fijos, palpitando en su profunda oquedad, pero la sangre puede salir de su límite, franquear la piel y saltar al mundo. Si la sangre huye, sabrá remontar colinas, así como se extiende, abundante y silenciosa por el hígado. Sabrá fluir por los arcos de los puentes, así como avanza por las esclusas del corazón. Sabrá pasar bajo las raíces enmarañadas de los sauces, así como pasa entre la arboladura de los pulmones. La sangre puede inundar todos los paisajes. La sangre de los asesinados va delante de nosotros y vibra como un horizonte infame. Entonces, de nuevo, está esta idea como del cuerpo o del líquido del cuerpo que remonta colinas, que remonta paisajes y se hace uno con él, ¿no? Bueno, hasta ahí un comentario inicial. ¿Quieres comentar algo? Quería hacer una atingencia a lo que acaba de decir Rodrigo. En realidad, claro, la crítica ha señalado que Watanabe es un tanto insular o marginal, idiosincrásico respecto de su generación, la del 70, ¿no? Pero José en realidad no se reivindicaba como tal, ¿no? Digamos que él decía que más bien él y Pablo Sánchez León estaban perfectamente integrados con la generación del 70 y la que sigue, la de Hora Cero, la de Sagrada Familia. Más bien esta idea de que él estaba un poco al margen,
tiene que ver básicamente con dos razones. Una, con el hecho de que su poesía, a diferencia de la que practicaban los poetas del 70, digamos, la poesía de Watanabe era más contenida, la otra es más expansiva, digamos, ¿no? En el caso de, no sé, de Verástegui y Pimentel, que son una enorme facilidad, ¿no? Una especie de vorágine, ¿no? Verbal. En cambio, la de Watanabe es mucho más contenida, digamos, ¿no? Él decía que no tenía mucha imaginación verbal, entonces él tenía que ver, y a partir del acto de ver, pues surgía, digamos, una imagen y de ahí la escritura. También tiene que ver con el hecho de que él no firmó el manifiesto, digamos, entonces, claro, le abrazarían efectivamente, pero él dice, varias veces lo comentó, ¿no? Lo conversamos sobre esto, él era muy amigo de esta generación, y si no firmó el manifiesto, dijo, seguramente ese día estuve con gripe, dice, ¿no? Entonces, algo así. Eso, ¿no? Por otro lado, bueno, hay esa idea efectivamente de la disolución material, si quieres, en una unidad, un universo más dilatado, ¿no? Una disolución física, que de alguna manera está en el poema que ha citado Eduardo, en el envío, ¿no? El sentido de soy parte de no quiero tener una deuda, digamos, con la especie, ¿no? Soy parte de una especie más grande. Y también está en el Pejezapo, este notable poema, ¿no? Que se vincula justamente cuerpo y animal, ¿no? Y a propósito de Vallejo, otra cosita. Guata siempre citaba un poema, bueno, lo parafraseaba mal, pero digamos, claro, decía, quiero vivir aunque sea de barriga, ¿no? Claro, para lo de justamente a la corporeidad, digamos, de la vida, ¿no? La vida es física, como dicen en la cura, ¿no? Ahora, en relación con la tradición, aunque no lo ha dicho muchas veces, él en realidad, mira, si efectivamente hay una tradición que traje el cuerpo, que va de Vallejo, pasa por Valeria Eyers, en fin. Pero también él reivindica a Eguren, pero no por el cuerpo, ¿no? Él decía que una de sus grandes aspiraciones era estar equidistante entre Vallejo y Eguren, justamente, ¿no? Le gustaba esta contención egureniana y este patos egureniano, esa cosa, su universo gótico, y al mismo tiempo, digamos, no le gustaba muchas veces Vallejo muy melodramático, ¿no? Que podía exteriorizar en demasía su dolor, su sufrimiento, ¿no? Watanabe era pues más contenido, digamos, ¿no? Es más, en este poema de la impureza, ¿no? Justamente cuando él recibe el diagnóstico en Alemania, el diagnóstico del cáncer, él dice, tenía la tentación de volcarse en lágrimas y dice, no, como que hay un mandato, digamos, oriental que le dice, hay que contenerte, ¿no? Eres hijo de, ¿no? Sí, ahora, en relación nuevamente con el bestiario, bueno, Guata reconoce en los animales una especie de unidad con la naturaleza que obviamente la voz poética no tiene, ¿no? Cuando habla de las malaguas, por ejemplo, y la describe como agua sobre agua, esa facilidad para ser parte del agua, ¿no? Perdón. Y ahí también dice, nosotros somos muchas cosas que demoran en disolverse, somos pelos, huesos, ¿no? Cabellos, zapatos, libras, en fin. Somos una cosa, digamos, que justamente demoraría en una materia compleja, densa, pesada, que demoraría en ser parte de ese universo más grande, ¿no? Bien, luego regresamos a estas ideas. Creo que habría que señalar a José como fundador de la poesía biológica, de una poesía biológica. Y otra cosa que quería señalar era, si no eres peruano y no eres japonés, eres de todos. De tal manera que yo creo que esa especie de poder de adaptación que tuvo José durante los años 70, la década, de si pertenecer a Hora Cero, Estación Reunida o algún otro grupo, era pertenecer a todos. Esta idea de si no eres uno, estás en una orilla y estás en la otra, ¿no?
a tal punto que en algún momento he comentado una anécdota que él me decía ¿cómo resuelves tú esta sensación de pertenencia o de identidad, ¿no? Y él bromeando siempre decía, cuando vienen a quejarse de lo mal que funcionaban algunos aparatos electrónicos japoneses, yo decía, por supuesto que mal funcionan, pero cuando alguien venía a alabar lo hermosas que eran las películas de Kurosawa, él decía, sí, pues son hermosas, decía. Entonces, esta especie de ir entre dos bandas, ¿no? Es decir, ser permanentemente un trapecista, un equilibrista, un funambulista, así, entre uno y otro lado, creo que él lo resolvía muy bien, ¿no? Es esta mirada de alguna manera oriental, incrustada dentro de un paisaje totalmente peruano, ¿no? Entonces, creo que él resolvía mucho este gran dilema de la pertenencia y de la identidad, hablando de esa otra patria, los animales, el cuerpo, ¿no? Esto de los animales me ha hecho acordar mucho este poema de imitación de Matsuo Basho, ¿no? Que habla sobre una pareja de jóvenes que se van locamente, ¿no? Emprenden una huida, una fuga, y finalmente establecen familia y todo, pero él al final, en esta narración, porque yo creo que Watanabe es muy narrativo en este sentido, es como le gusta mucho ir narrando, ir armando, para finalmente en la última parte del poema, los famosos finales, remates de Watanabe, ¿no? Dice, este pequeño quisiera ir hasta la casa aquella donde fuimos felices y colgar un cartel, ¿no? Algo así, donde hay un haiku que habla sobre en la punta de la montaña, del cerro, hay un macho cabrío y una cabra, ¿no? Así, tan ágiles ellos, abajo el abismo, ¿no? Entonces, esta metáfora sobre el amor, sobre la despreocupación, sobre la juventud, sobre lo atrevidos que podemos ser, ¿no? Y que finalmente abajo está el abismo, pero no nos damos cuenta. Están estas dos cabras locas saltando y jugando, ¿no? En realidad, pues, es así como cuando él trabaja hormigueo y también trabaja las cabras locas, ¿no? Los abismos. A mí me hace pensar mucho que pues, él podía explicar absolutamente todo el mundo, todo el universo por medio de animales, por medio de su cuerpo, ¿no? Hablar sobre los cuyes, por ejemplo, ¿no? El cuy, su madre y el cuy, ¿no? Hablar de alguna manera, este es el poeta que trata de ser inmortal con el cuerpo, ¿no? Es decir, se trata de inmortalizar, pero a la vez sabe que el cuerpo se pudre, ¿no? Que todo se acaba. Y esa sensación que da de lo frágil que es la vida, especialmente después de la experiencia alemana, que es esta fragilidad, él necesita hacerla muy poderosa, muy fuerte, fortalecer esa fragilidad, ¿no? Entonces hace de los poemas una cosa que para mí a veces para mí el poema del envío, es el de la transfusión, para mí fue muy importante porque me dio es que yo soy RH negativo, entonces me dio esta sensación de, caramba, estamos portando a la especie. Pero sí, yo creo que hay mucho de biológico, de biológico y de veterinario también. Pero hay esta sensación de poder
explicar el mundo, ¿no? Explicar el mundo por medio de algo que pasa frente a nuestros ojos y no le vamos a dar cabida a nosotros, pero él sí, ¿no? Entonces eso es quizá uno de los puntos más fuertes, ¿no? Eduardo ha aludido bueno, a digamos, caminar en los trapecios de la identidad, digamos, ¿no? Eduardo comentaba que cuando estaba en el José comentaba que cuando estaba en el colegio, los chicos, a veces de forma perversa y a veces de forma un poco inocente, le preguntaban, si hubiese una guerra entre Perú y Japón, ¿tú por quién pelearías? ¿No? Entonces, él tenía todo el tiempo que estar afirmando mi condición de peruano, a pesar de la duda que generaba digamos, mis ojos rasgados, ¿no? Entonces, hay de parte del otro, o bien de parte del otro en relación con Watanabe, una duda permanente acerca de la identidad. Entonces, de ahí eso tiene que ver, creo yo, porque también eso lo vincula también con Tilsa, ¿no? Su gran amiga, de quien obviamente por su filiación pictórica Eduardo tiene más que decir, ¿no? Pero, digamos, la duda permanente que tenían los otros acerca de la identidad, digamos, nacional, en este caso de Watanabe, hizo que de alguna manera él empezase a formarse otra idea de identidad, ¿no? Que pasaba ciertamente por el cuerpo, en primer lugar, y en segundo lugar por Laredo, ¿no? Creo que no ha salido hasta ahora Laredo, pero digamos, Laredo es una especie de Comala para José, ¿no? Es el lugar donde situaba todas las escenografías, incluso las que podía ver en Londres o Alemania. De pronto, esa imagen, ¿no? En la que había de una manera contenido una idea, una trascendencia, una cierta trascendencia, esa imagen la situaba, ¿no? Escenográficamente en Laredo, y a partir de ahí escribía el texto, ¿no? En fin, entonces, sí, pues el cuerpo es una forma de afirmarse, ¿no? Y de combatir esa fragilidad, esa precariedad. El cuerpo, digamos que hay como dos visiones acerca del cuerpo, ¿no? Una que tiene que ver con la infancia y un cuerpo integrado de alguna manera con la naturaleza, o más integrado con la naturaleza, ¿no? Un cuerpo completo y sano, y feliz y gratificado, si quieren, ¿no? Y otro cuerpo, más bien espacio de la enfermedad y la inminencia de la muerte o del abismo, ¿no? Y que aspira, desde ese punto de vista, a la trascendencia, ¿no? En fin, no sé, por ahí podemos seguir un poco. Sí, yo quería recoger algo que comentó Eduardo respecto a cómo esta idea de identidad finalmente desembocaba en la concepción de pertenecer a todos, ¿no? Porque eso precisamente me hacía recordar la definición que el mismo Watanabe daba en entrevistas y en poemas también sobre lo que significa la parábola, ¿no? Y eso de nuevo nos jala a conectar el tema con los animales, ¿no? Él decía que los animales me sirven para elaborar parábolas, ¿no? Recuerdo textualmente una respuesta que le da a una entrevista que le hace Irigoyen. Pero también recuerdo este verso o estrofa que aparece en Habitó entre nosotros, que se llama Razón de las parábolas, ¿no? Que dice algo así como la parábola, esta breve historia que guarda una pequeñas ansias, ser de todos y durar, ¿no? Esos eran como dos atributos básicos de la parábola. Y en el fondo sí, la suya era una palabra con vocación de transparencia, convocación, refuerzo la idea de convocación porque finalmente él está también entrampado en la idea de reconocer la imposibilidad absoluta de esa transparencia, ¿no? Pero la vocación apuntaba a hacerse también uno con el lector, ¿no? A llegar a la mayor cantidad de gente posible para que desde su propia vivencia, desde su propia sensibilidad, resuene en algún sentido esa palabra, ¿no? Él decía que su interés último era el de forjar la solidaridad humana a través de la palabra. Y en ese sentido lo conecta o nos permite retomar el tema del haiku, porque incluso en la muestra está
un haiku de Kobayashi Isa que apunta directamente a eso, ¿no? Es al pie de un árbol de cerezos, no, bajo la sombra de un árbol de cerezos, nadie es un completo desconocido, ¿no? Entonces la idea del haiku, además que está, digamos, amarrada a esta idea de pertenecer a todos y durar, también creo que se conecta con el tema de la animalidad, más allá de su referencia al paisaje y a la naturaleza, desde un lado más conceptual, si quieren, ¿no? Porque creo que lo animal, y ya no hablo aquí solamente de los animales, sino de lo animal, también es una metáfora que sirve para pensar cierto desprendimiento de artificios retóricos, de mediaciones propias del lenguaje, ¿no? Finalmente eso es lo que nos distingue frente a los animales, ¿no? Platón definía al hombre como el animal que tiene logos, ¿no? Que tiene palabra, que tiene razón, ¿no? Y precisamente en contraste a eso, el animal es el que no canaliza su deseo a través de la mediación del lenguaje, sino que hay una cuestión inmediata de él frente al mundo, ¿no? Y esa inmediatez, esa referencia entonces a un sentido primario de las cosas, creo que es algo anhelado por Watanabe, pero lo interesante es que lo imprime también en el lenguaje. Entonces es el lenguaje el que finalmente termina reconociendo que la inmediatez anhelada no puede ser lograda, ¿no? Es un movimiento autoconsciente, creo que bien interesante en el propio Watanabe, ¿no? Es el lenguaje que critica la misma posibilidad o los mismos recursos del lenguaje, ¿no? Y eso tiene que ver también con cierto descreimiento, escepticismo de figuras retóricas como por ejemplo la metáfora, a pesar de que muchas veces se le escape, ¿no? Y cuando se le escapa la metáfora, él se hace autoconsciente y en el poema mismo dice: ay, otra vez poetas, tú recurriendo a estas inútiles metáforas, ¿no? Y hay otros momentos en donde también poetiza esta posibilidad de despercudirse de la metáfora y apela a la vida física, ¿no? A una referencia más literal de la vida, ¿no? Recuerdo este poema de Ratas y Gaviotas, en donde termina diciendo: las ratas y las gaviotas no son viejas alegorías. Todos hemos entrado en una rara inocencia. El mar también se ha despojado de sus historias y nos lleva por la pura física de la navegación. Es muy interesante porque también creo que dice mucho de él como personalidad. Es un poeta, es una persona que está constantemente jugando con o siendo escéptico respecto a estas imágenes trilladas, a esta gravedad lírica del poema que inmediatamente asocia al mar, a la tranquilidad, o asocia a las ratas, a la fobia, en fin. Esas conexiones metafóricas, a veces automáticas que hacemos, él les intenta dar la vuelta, ¿no? O corre en sentido contrario, o en lugar de hablar del mar como representación de algo otro, habla del mar como mar. La pura física del mar, la pura física de la navegación, ¿no? Sí, eso por lo pronto. Después, también recuerdo este hermoso haiku de Basho, de Matsuo Basho, ¿no? Que creo que expresa muy bien esta idea, ¿no? Dice: estúpido aquel que ante el relámpago dice, la vida huye, ¿no? Es hermoso, o sea, el relámpago es el relámpago y déjate extasiar por esa fisicalidad, esa literalidad de aquello que estás viendo. El que cae en este exceso de interpretación, en el fondo desconfía de la inocencia del mundo mismo, por revelar su propia potencia, ¿no? Y en ese sentido creo que también era muy crítico o descreído de la crítica literaria como tal, ¿no? O en todo caso la mala crítica, que es la que quiere hacer siempre la conexión de tal palabra significa X, tal otra significa tal. Es la típica lógica de la maestra Monse de escuela que te muestra el cuadro y te dice: a ver, dígame, ¿el verde qué significa? Ah, y todos en coro tienen que decir: el verde es tranquilidad, ¿no? ¿Y el negro qué significa? Ah, el negro es... En fin, ese amarre es siempre motivo de interrogación y de ironía en Watanabe, ¿no?
Justamente a propósito de lo que acaba de decir. Hay un poema en el que dice que lo peligroso que son los gatos porque acumulan adjetivos, ¿no? Entonces, que es una forma de justamente de distanciarse de eso. Y también hay ese texto, El Grito, ¿no? En el que dice, los poetas hablan en lengua figurada, ¿no? Pero yo quiero decir, o sea, él no quiere hacer eso, ¿no? Él afirma su estilo más bien directo, inmediato, más bien físico, ¿no? Y en Watanabe hay muchas, vamos, arte poética, o sea, muchos metapoemas, y en la mayoría de ellos más bien hay mucha ironía, como bien señalas, ¿eh? En el entomólogo, o esta asociación de la imagen poética que surge como la semillita, digamos, que al final se convierte en unas heces, ¿no? Hay una reivindicación de la poesía también como una cosa física, ¿no? Totalmente escatológica, efectivamente, ¿no? Es interesante cómo lo material, lo corpóreo, lo físico, digamos, no contamina, digamos, está presente en todo aquello que tiene que ver con la poesía, incluso de Watanabe, ¿no? Sí. Creo que hay que analizar a veces, en este caso, el proceso de Watanabe, ¿no? Yo me acuerdo haber estado en la ciudad de Kioto y haber pasado por lo que le llaman el camino del filósofo, ese camino donde seguramente Matsuo Basho estuvo caminando, ¿no? Y es un camino lleno de árboles, lindo, muy lindo, y simplemente eran estos poetas vagabundos, ¿no? Estos poetas vagabundos que estaban esperando el fenómeno, ¿no? La iluminación, Satori, que le dicen, y en ese momento se iluminaban, ¿no? Como el rayo, ¿no? ¿Sí? Se iluminaban, y ese objeto, ese algo, les decía un pensamiento muy fuerte, muy, muy grande, ¿no? Que inmediatamente tenían que ponerlo en el papel, ¿no? Entonces, creo que Watanabe pues estaba siempre en este proceso, ¿no? Este proceso de pronto escuchar y dice, ajá, ese es el tren, ¿no? Entonces ese es el tren y se lo guarda, ¿no? Y en este proceso él sigue pensando, ¿no? Y de pronto le pasa otra cosa y esa otra cosa la junta y ese juntarse causa una fricción y esa fricción causa una chispa, esa chispa produce el poema, ¿no? Y eso es, ¿no? Algo que leyó en un libro en una enciclopedia británica en el 64, de pronto se junta cuando él ve un accidente en una carretera, pero uno dice, ¿cómo logra juntar eso con esto? Sale. O sea, es esta cosa en la que dos hechos totalmente, diametralmente opuestos producen un poema, ¿no? O sea, dos o tres hechos que se juntan, ¿no? Y eso quizá es lo inexplicable del proceso poético, ¿no? Que muchas veces hay cosas que no vamos a entender cómo surgieron, o sea, y surgen, y en Watanabe a veces es imposible tratar de detectar cuál es el proceso, ¿no? Cuando me hablaba sobre banderas, pues, me explicaba sobre una pared, ¿no? Donde había unas aves marinas que estaban ahí. Entonces, esto me lo explicaba parado a las 3 de la mañana esperando un taxi. Y decía, ¿cómo logra hacer ese tipo de conexión? ¿No? Porque él muchas veces decía que pues, estamos llenos de conexiones, ¿no? Llenos. Ahí está el tren. Un acto poético. El ulular. Pero creo que queda aún muchísimo por estudiar a José, a Watanabe,
por eso, ¿no? Porque las conexiones que hizo él para crear, el proceso mismo de la creación, es un proceso tan interior, tan de fogonazo, que justamente, ojo, el proceso del nacimiento creo que es eso, pero Watanabe creo que es uno de los maniáticos a la hora de corregir. Era un gran corrector, o sea, era un autocorrector, ¿no? Enorme autocorrector, es decir, no pasaba por aduana, si es que no estaba con el viso sellado por él, ¿no? Entonces, por eso hay muchas cosas se demoraban, ¿no? Como por ejemplo, teníamos un proyecto precioso que era este museo de pintores, ¿no? Que solamente El Grito de Munch, salió alguno otro también, o Goya de pronto, ¿no? Pero me acuerdo que le prestaba así de fascículos de pintores, ¿no? Porque sabía que el proceso era largo, ¿no? Era ver esto le iba a evocar algo que no sabía qué cosa era, pero lo recortaba, lo tenía ahí, ¿no? Entonces, pero justamente el proceso es tan complejo, no solamente hay que soltar el asunto, sino corregirlo, ¿no? Y gran correctora, francamente, porque yo he escuchado varias correcciones por teléfono que me daban y decía, es esta, no, finalmente es esta, decía, ¿no? Y sí, bueno, y ese es un proceso que dice mucho de cómo es, de cómo es como poeta y como corrector, ¿no? Dice mucho también del cuerpo, o sea, el cuerpo se manifiesta en la escritura cuando se hace explícito de algún modo el proceso que está detrás, ¿no? Es bien interesante porque claro, en cierta poesía más bien modernista se trata de eliminar cualquier rastro de proceso porque el poeta es un pequeño dios. O sea, es el dios en su perfección el que habla a través del poema. Pero cuando más bien los poetas bajan del Olimpo, como decía Nicanor Parra, y creo que en esa línea se ubica Watanabe, ¿no? El poeta se asume también como un artesano antes que como un pequeño dios, ¿no? Como un artesano en la palabra que tiene que pulir con mucha paciencia, con mucha atención, que hilar, a propósito del título, el uso de la palabra, ¿no? Que hilar palabra con palabra para producir finalmente un sentido, ¿no? Y creo que ocurre con la palabra algo también análogo a lo que ocurre con el propio cuerpo enfermo, ¿no? Uno solo es consciente de la palabra cuando ésta se experimenta insuficiente para nombrar la realidad. Hay que curar el poema, exacto, ¿no? Y de igual modo uno es solamente consciente del propio cuerpo cuando falla, ¿no? Uno solamente repara en que tiene estómago cuando tienes dolor de estómago, cuando está funcionando mal el cuerpo, ¿no? Entonces creo que ahí hay una noción interesante porque el mismo Watanabe lo dice explícitamente, la transformación a nivel de conciencia que experimentó desde que cayó en esta enfermedad muy dura que tuvo en la década de los 80, que lo hizo radicalmente consciente precisamente de su propio cuerpo y de los procesos internos, biológicos que ello involucraba, ¿no? Y además, y esto conecta también con lo que Luis Fernando hablaba de Laredo, el cuerpo se manifiesta en estos momentos de enfermedad también imprimiéndole un nuevo ritmo al poema, ¿no? Él decía que a partir de los 80, o sea, desde el uso de la palabra en adelante, él sentía que su poesía había sido más lenta, o era más lenta, ¿no? Que respondía precisamente a este, digamos, cierto descenso de ritmo vital producto de la enfermedad, ¿no? Entonces, la palabra también se articula en función a la propia respiración del poeta, ¿no? Ese es un tema bien bacán, bien interesante que se ha discutido
desde Octavio Paz, ¿no? Él tiene un capítulo que se llama Poesía y Respiración, ¿no? En el arco y la lira. Y ese tono pausado, muy atento, muy austero, ¿no? También lo conectaba con el propio ritmo del paisaje de Laredo, ¿no? Entonces Laredo no solamente aparece como referente o como escenografía de sus poemas, sino también aparece imprimiéndole una pausa particular en su propia palabra, en su propio lenguaje, en su propio cuerpo, ¿no? A propósito de esta relación entre palabra y cuerpo, recordemos que, sí, recordemos que José cae enfermo en el 86, ¿no? en Alemania, y bueno, recibe el diagnóstico en todo caso, y entra en un periodo de depresión que lo hace perder la palabra. Entonces, claro, el cuerpo enfermo implica una pérdida de lenguaje en ese sentido. Y por eso estuvo 1 año y medio, digamos, en un proceso de depresión. Le costaba articular digamos, un lenguaje que sea coherente, consistente, ¿no? Cuando sale, por eso hablas también de la lentitud con que luego retoma la palabra, publica en el 89 el uso de la palabra, que también se convierte en el libro de la década, ¿no? Según una revista Debate. Y eso puede explicar también el enorme silencio que implica ir desde el amo de la familia hasta los palabras, 18 años, ¿no? A veces, bueno, en realidad José nunca ha explicado del todo bien, digamos, por qué ese silencio tan prolongado, ¿no? Porque claro, él cae enfermo en el 86 y uno puede, a partir de ese momento, efectivamente, decir que la enfermedad supone un ritmo lento también en el lenguaje, pero antes, ¿no? Sí, ¿qué estuvo pasando antes? Acumulando experiencia seguramente, ¿no? Eso en relación con el cuerpo y el lenguaje. Luego dijiste otra cosa que iba a comentar, pero yo me olvidé. Perdón. Iba a retener alguna de tus ideas, pero sí, en relación a esta conciencia del lenguaje que adquiere en su etapa de enfermedad, recordaba un poema de Valo Sánchez, también muy amigo, muy cercano a él, que se llama Laredo al Norte, si no me equivoco, que está exhibido en la exposición, en donde remite un poco a esta idea de el momento en el cual la enfermedad ha calado de tal forma que él tiene que reaprender a hablar, dice, ¿no? El poeta tiene que aprender de nuevo las vocales, por ejemplo, dice, ¿no? En el poema, ¿no? La A, B, o A, E, I, O, U, ¿no? Esta cosa súper primaria, creo que hace que él también como descienda los bajos fondos del poema, de la poesía misma, porque la poesía es un acto en el cual uno siempre está echado a aprender a hablar en cada nuevo poema, ¿no? Y eso también creo que se conecta con la idea de la experimentación de un tipo de lengua que él ignoraba, ¿no? Porque recuerden que Watanabe se enferma en el 86 y ahí viaja a Alemania para curarse y está cerca de 1 año o 2 años, año y medio por ahí, operándose entre Múnich y Hamburgo, y él tiene muchos poemas justamente a partir de cómo lo que experimenta en ese contexto es una ausencia de significado. Cuando uno no entiende un idioma, lo que aparece en tu cabeza, en tu oído, es precisamente eso, sonido, es puro sonido. Entonces, de nuevo, el lenguaje reducido a su grado cero, a su puro ser significante, digamos, ¿no? Entonces, ahí se cruza su propia experiencia vital con esta idea de reaprender, ¿no? A hablar. Digo que, perdón, es que yo me imagino crecer entre un padre japonés que habla japonés, que nadie lo entiende en el pueblo, y con una madre peruana, ¿no? Esta idea de está en un matrimonio en donde no se hablan. O sea, se intuyen las cosas
Creo que con la intuición nacen los poetas. Bueno, en ese caso, en ese sentido, se adquiere esta tradición del Inca Garcilaso, ¿no? Cuyo padre no hablaba quechua y cuya madre no hablaba español. Pero yo me acordé de lo que quería comentar, Eduardo aludía a la obsesión de José por la corrección. Bueno, hay este poema que se llama Los versos que tarje, ¿no es cierto? Y efectivamente hay eso, ¿no? Él, citando a Mallarmé, decía que en realidad no hay poema completo sino abandonado, ¿no? Claro, él decía que los poemas solían salirle más largos. Donde le pregunté, pero cuando corriges, ¿qué es lo que corriges? Dice, digamos, los poemas me salen más largos, ¿no? A Eduardo ha aludido a esa, digamos, vocación narrativa que tenía, ¿no? Y eso lo sabes muy bien cuando conversabas con él también, la forma como te contaba las cosas, un día de una forma, el otro día de otra forma, y así sucesivamente, ¿no? En fin, entonces los poemas solían salir más largos y su trabajo consistía en decir, digamos, mantener esa situación afectiva o psicoafectiva que provocó el poema, ¿no? Pero de forma más concisa, ¿no? Sin perder esa cosa oral a veces que tenía Watanabe, ¿no? Entonces el gran logro era cómo mantener esa experiencia que motivó el texto, ¿no? Pero que en un fraseo, digamos, más corto, más breve, ¿no? Más intenso de alguna manera, ¿no? Bueno, eso. Sí. ¿Tú quieres añadir algo más, Eduardo? ¿No? ¿Preguntas? ¿Comentarios? A ver, Sandro. Muy bien, en primer lugar, felicitar a la mesa, pues, que muy exquisita la intervención de cada uno de ustedes. No sé si han pensado en relacionar estos afanes de meditación corporal de Watanabe con algunos textos de Ribeiro en prosas apátridas, esos textos donde Ribeiro ve llegar a un grupo de obreros a un restaurante y él ha sido operado y concluye la pequeño texto, prosa, con cambio 40 años de lectura por un estómago como eso, ¿no? En fin. También creo que uno de los últimos poemas de Watanabe estuvo vinculado, ustedes saben mejor, a la muerte, ¿no? Vivió entre nosotros, etc. Pero hay uno que habla la voz que habla en el poema observa unos tablistas. Observa unos tablistas que se deslizan en el mar, son jóvenes, sanos, ¿no? Y el que observa desde la orilla se sabe que no es como ellos, primero por la edad, y se deja entrever de que ya está más próximo a otro mundo que al mundo de los vivos, ¿no? Y ver que los jóvenes se retiran con sus tablas, ¿no? Al hombro, y que probablemente él en poco tiempo no sea en la tabla, pero sí sea un ataúd, ¿no? Entonces esa penetración, siempre lo he visto a Watanabe como el poeta del remate, que remata bien el poema, engaña al lector, lo mete por acá, por allá, y ¡pa! Los 3, 4 últimos versos, ¡pa! Cierra todo el mensaje, ¿no? Es un buen luchador con la palabra, ¿no? Golpea bien al final, ¿no? Eso. Un breve comentario. Muchas veces se ha aludido a la sabiduría de Watanabe justamente por esas epifanías o satori, ¿no? Él, en realidad, bueno, alguna vez conversamos sobre eso y decía, yo no me reivindico esa sabiduría, la sabiduría está en la naturaleza. Yo lo que hago es desvelarla, ¿no? O sea, mi ojo ve quizás más allá de lo que nosotros ven, y eso sí reivindico, un ojo de alguna manera entrenado, ¿no? Para ver eso, ¿no? Y a partir de eso que ve, digamos, ya empezar el trabajo poético, ¿no? ¿Había una pregunta por ahí?
Buenas noches. No era más como una pregunta, sino un comentario, porque creo que Vera, bueno, no sé si decir Rodrigo Vera, pero bueno, Vera, habías mencionado algo como de que sí, él se enferma en cierto momento y al mismo tiempo creo que mencionaste lo de Nicanor Parra, que él ha sido más como un antipoeta. Entonces de repente yo pienso, ¿no? Watanabe, o sea, viéndose enfermo, ya no se puede ver como estos dioses o no puede tener todo el ego elevado porque de nuevo ha tenido que reaprender todo. Entonces creo que ahí es como un poco el genio, ¿no? Porque está siendo más humano, lo que hace que las personas se puedan identificar y que tú también te reconozcas como ser humano y puedas tener la capacidad de sentir de otra forma. Eso me parece espectacular. Y también es una forma positiva de ver las cosas porque si no hubiera pasado por algo negativo, creo que no hubiera tenido la capacidad de poder conectarse con lo que es ser humano. Y ahora en cuanto a... se me fue. Era más con lo inmediato. Se había mencionado lo de los animales y que él trataba de tener esa inmediatez, pero evidentemente como somos seres humanos no podemos ser tan... ¿cómo se dice? Cuando uno es muy impulsivo, ajá. Entonces, y también eso también lo uno un poco con lo que dijo Eduardo Tokeshi, porque claro, si vienes de una familia en la que dos personas no, bueno, su mamá y su mamá peruana, su papá japonés, y uno va a un evento social como una boda, entonces uno no puede ser inmediato inclusive a la forma de hablar, ¿no? Es como que tienes que esperar, tienes que estar como entre comillas pasivo, porque evidentemente son dos lenguas que la mayoría de personas no logran comprender. Entonces, de repente, y quiero, no sé, pienso que también por ese anhelo de inmediatez, ¿no? De que las acciones sean más rápidas, de que la comunicación sea como fluida, como la de un animal, ¿no? Ellos no tienen que pensarla tanto, sino o ladran o aúllan. Entonces, de repente, por ahí ese anhelo, bueno, lo veo de ese lado psicológico, ¿no? Un comentario en relación a lo que acabas de decir. La enfermedad lo que hizo es agudizar una conciencia de la fisicidad o de la materialidad o de lo corpóreo que ya estaba de una manera presente en su primer libro, en Álbum de Familia, ¿no? Hay un poema ahí que se llama Informe de mi hermano muerto en la infancia, donde justamente alude a que, claro, la conciencia... O sea, él tuvo dos hermanos que murieron de meningitis, ¿no? De los 11, ¿no? Y cuando apareció pues, la peste, mató mucha gente en Laredo, ¿no? Entonces, había una conciencia de la precariedad de la vida y del cuerpo, y en ese sentido de lo físico que es la vida, ¿no? Desde relativamente temprano. La enfermedad agudizó de alguna manera esa conciencia, pero ya estaba presente, ¿no? Allí. Y también estaban presentes ya los animales, este poema de Hokusai que compraba animales para darle libertad, en fin, ¿no? Ese es un poema bellísimo, sí. Y sí, o sea, en todo caso, la experiencia vital de Watanabe en Laredo, en medio de la pobreza, de la precariedad, digamos, ¿no? En ese poema, en alguna de la familia también dice, en mi familia no había médicos, ¿no? O sea, no hay ese recurso que nosotros tenemos a la mano de no duele algo, vamos al médico, ¿no? Incluso en la cura está justamente la idea de, la cura pasaba por el huevo, por el cuy, digamos, ¿no? Mi mamá cumple 75 años con la cura misma, ¿no? Entonces, y ahí en ese momento dice, la vida es física, ¿no? Y mamá volvía a coger el huevo con esa certeza, la vida es física, ¿no? Entonces es una lucha permanente para afirmar la vida contra la enfermedad y contra el asedio de la muerte, ¿no? Watanabe tiene también famoso texto que se llama Elogio de Refrendamiento, que está dedicado a su padre, que justamente le inculcaba esta idea de ante cualquier situación difícil o que se anticipaba ya dramática, el cuerpo, el ser humano en general, debería mantener la dignidad, no desbocarse o no desparramarse, ¿no? Como esta idea que aparece en el poema que leí hace un momento, el de la sangre, ¿no? La idea de que, o sea, solamente un cuerpo que
en el fondo es tan apasionado y tan dado al erotismo en muchos casos también, o a esta cosa como entregada, puede preocuparse tanto en el refrenamiento, ¿no? O sea, si fueras un cuerpo apagado, el refrenamiento aparece espontáneamente, ¿no? Creo que hay un proceso de educación del propio deseo que hace que este refrenamiento no se entienda como una represión, sino más bien como una también liberación del propio cuerpo, ¿no? O sea, está esta paradoja que en la medida en que dejas al cuerpo a su pura espontaneidad, terminas convirtiéndote más bien esclavo del propio cuerpo, ¿no? Entonces, sí me parece interesante lo que mencionabas, porque desde otro lado, esta idea de ser consciente de la precariedad o de la fragilidad del ser humano vía la conciencia, lo que significa el cuerpo, lo instala en un espacio que es, creo que, el espacio por excelencia humano, ¿no? Que es el espacio de la duda, ¿no? Porque el hombre solamente se pregunta o más bien, es el cuerpo el que hace que el hombre se reconozca como un ser incompleto, ¿no? Si el hombre fuera pura alma, si es que eso acaso existiese, ¿no? Estaría anclado en el camino de la perfección. Dios. Claro, el capitalismo arma una serie de artificios para hacerte olvidar que también eres un animal, ¿no? Y en ese sentido arma una serie de capas artificiales de discursos, ¿no? De discursos es finalmente es la ideología, ¿no? La intromisión de ciertas ideas que te alejan de tu propia condición, en este caso frágil, ¿no? Todas las cosas que nos inventamos que apuntan a la estabilidad, que apuntan a las certezas absolutas, ¿no? Son herramientas que el mismo sistema inventa para tranquilizarnos un poco, ¿no? Pero sí, mencionaba esta idea de si Watanabe puede, o su poesía puede ser tan como cercana al lector, es porque se instala precisamente en ese espacio en el que estamos todos, que es el de la duda, el de la pregunta, y de ahí también su escepticismo constante, no solo del mundo, sino también de su propia condición de poeta. Eso a mí me parece bien, bien bacán, ¿no? Porque en el momento en el que dice, luego repliega ese decir y o lo desdice o lo evalúa una y mil veces, ¿no? Y eso es también muy, muy humano en el fondo, ¿no? Quería comentarles que me estaba acordando de esto de crecer entre dos idiomas, ¿no? Les cuento esto simplemente por información, ¿no? O sea, yo, y disculpen que hable de mí, yo crecí con dos padres japoneses y a mí nunca me enseñaron japonés, de tal manera que el japonés, mis padres lo utilizaban como el idioma pared. Cada vez que había un problema en casa o se peleaban entre ellos en japonés, yo los miraba como si fuera un ping-pong, tremendamente ignorante de lo que podía estar pasando en la casa. Una enfermedad, un problema económico, algo. Pero yo les decía, ¿pasa algo? Les decía. Y me decían, no, nada. No, nada, no te preocupes. Entonces creo que eso me hizo ser pintor. Y creo que este crecimiento, un tercio de mi vida, imagínate, tratando de adivinar más o menos qué tratan de decir, yo me lo imagino a Watanabe también tratando de adivinar muchas cosas de ese lado paterno, ¿no? De ese lado paterno que yo lo siento muy samurái, muy silencioso, ¿no? Y como mi padre, también una especie de ser silencioso, ¿no? Pero que de alguna manera
Eso hace que uno opte por un idioma más universal, ¿no? La pintura, por ejemplo, ¿no? O en todo caso, refinar el lenguaje, como en Watanabe, ¿no? O sea, hacerlo al poder dominar al menos alguno de ellos, y eso es el poema, ¿no? Interesante lo que dices, porque alguna vez conversamos sobre el porcentaje de pintores de origen japonés en relación con el universo de pintores en el Perú es enorme, de artistas plásticos en general. Y comentábamos y me decía, mira, mi padre esculpía, hacía sus pequeñas cruces de madera, que dejaba por ahí, por allá, y luego pintaba, y creo que decía que hacía con las manos, o decía con las manos lo que no puede ser con el lenguaje. Entonces hay, de alguna manera, eso que tú señalas, transforma el lenguaje verbal y, digamos, imposible de decirse, un lenguaje más bien a partir de las manos, ¿no? Y hay un poema de las manos justamente en el álbum de la familia muy, muy bonito en ese sentido, ¿no? Y también, de alguna manera, esa imagen del padre silencioso y erático, ¿no? También está en Tilsa Suchilla también, ¿no? Esos especies de tótems, ¿no? ¿no? Y José también lo evocaba eso a partir de su padre, ¿no? Sí, una pregunta. Buenas noches. La hermana, una mujer muy sencilla, decía que José era vanidoso. Ustedes que pudieron tratarlo, ¿creen que era así, lo cual no sería además ningún delito? ¿O creen que más bien afirmaba con mucha energía, como siempre sucede a los trabajadores de la poesía, lo que le había costado, digamos, su cosecha en los huertos del Parnaso? Ustedes lo conocieron, yo no. No, sí, yo creo que se considera sumamente guapo. Y además, la vanidad también se da pues, en el proceso de la creación. O sea, sacar un proyecto que sea como un reflejo de él. Y es eso, ¿no? Entonces, creo que sí, hay una autoguapura. Como, y sí, él sí se sentía, se sabía, de todas maneras se sabía. Y otra de las cosas es que pues él lo que quería hacer lo hacía, pero lo tenía que hacer bien. Entonces creo que allí también hay una carga porque estaba su nombre en juego, ¿no? Entonces sí hay mucho de eso, mucho de volvemos a lo japonés, al honor, ¿no? A la hora de crear era el honor también, ¿no? Si lo hacíamos bien, le dábamos 1000 vueltas, hacíamos eso, ¿no? Entonces, yo creo que casi en todos los trabajos que hicimos juntos, desde libros, desde escenografías, afiches, libros para niños, carátulas para poemarios, en todos esos, él siempre esperaba lo mejor de uno. Y era un código, pues, hagamos las cosas bien, ¿no? O sea, y realicemos las cosas bajo este código, del hacer bien, ¿no? Voy a hablar de la bandera de Wata en dos aspectos. Efectivamente, como dice Eduardo, José se sabía, se sentía guapo, atractivo, ¿no? Él me iba a comentar, me decía, bueno, mira, no puedo negar que soy un japonés atípico, me decía, porque era alto, pues, alto y guapo, ¿no? Y además con una facilidad para la palabra que también era seductora, por supuesto, ¿no? Hay un poema que habla de las orejas, ¿no? Cuando habla de la mujer a la que está contándole estas cosas un tanto exóticas y peculiares que ha vivido en Laredo y como una forma de seducción, ¿no? Por un lado eso, pero por otro lado también
Wata sentía que cuando a partir de una imagen X se le corría una idea, ¿no? Se sentía brillante, inteligente, ¿no? ¿Cómo no se le podía ocurrir eso antes, ¿no? A alguien. Y luego empezaba el proceso de transformar la idea en poema. Y ahí empezaba el proceso de lucha, ¿no? Ya no, o sea, claro, ya no, esa idea de pronto ya se banalizaba al transformarlo en poesía, ¿no? Pero luego cuando ya sentía que ya era la hora de abandonar el texto, como señalaba hace un momento, no creía en el texto completo, sino abandonado, creía que ya tenía, digamos, ya podía dejar autónomo al texto, ¿no? Entonces ya nuevamente se sentía reconfortado con su inteligencia, digamos, ¿no? Pero sí hay un poco de vanidad en ese sentido, ¿no? Pero por otro lado, cuando empezaron los reconocimientos, ¿no? Aquí y en España, digamos, ¿no? Con La Piedra Alada y con Madera detrás de la niebla, él decía, Wata, te estás haciendo famoso, ¿ah? Y ahí lo invitaron a un congreso mundial también en Córdoba, o en Granada, creo. Le dice, mira, Wata, mira, ya estás en las ligas mundiales. Ya. Sí, pero yo no sé por qué, decía. O sea, hay una falsa modestia también ahí, pero por supuesto sabía que su poesía había calado profundamente, ¿no?